Ok, estamos grabando. Perfecto. Entonces aquí comienza el curso de álgebra y geometría analítica del primer semestre del año 2020. Entonces este es el curso de álgebra y geometría analítica. Ahí están las siglas. Álgebra 2020, primer semestre. Bueno, estos lápices no están de la mejor condición, ¿ya? Pero estoy tratando de usarlos hasta que mueran, porque tengo unos nuevos ahí, pero quiero aprovechar esto, por lo que estoy acostumbrado. La iluminación de esta sala no es ideal, ¿ya? Pero yo no quiero hacer más cambios a la iluminación. Ahí detrás tengo dos lámparas de pie, aquí hay una luz arriba, tengo tapada la ventana con unas cajas ahí para que no llegue la luz del día, y igual tengo un problema, porque la luz de ahí arriba se refleja un poco acá. Si ustedes lo ven, pero yo creo que esto molesta mínimo, porque la luz alumbra esta parte que no la voy a usar para escribir, ¿ya? Esencialmente no lo voy a usar para escribir. Entonces no debería haber problemas con la iluminación. Yo creo que todo el mundo puede ver perfectamente esto. La cámara es de buena calidad, etcétera. Y la razón por la que no pongo luces en el techo, como sería mi idea, es porque esta no es mi casa, estoy arrendando aquí. Entonces dentro de 5 semanas, en 4 o 5 semanas, y yo me voy a ir de este lugar, ¿ya? Y entonces voy a hacer todos los cambios a la iluminación cuando esté de vuelta en mi departamento, donde yo vivo usualmente, ¿ya? Y ahí voy a poner una nueva luz. Aquí Jaime Laureano Briceño me escribe. No, estamos bien. No, lo siento. Era para... Ya. No. ¿Estamos bien, entonces puedo continuar? Sí, todo el mundo me escucha bien lo que estoy explicando, ¿no es cierto? La idea, como les digo yo, que esta clase sea lo más parecida posible a una clase presencial. Por eso es que compré estas pizarras, hice la instalación de la iluminación, que no es ideal, por motivos que ustedes pueden ver aquí, pero como digo, yo no quiero hacer cambios a este lugar, porque si instalo luces ahí, tengo que taladrar, y después en 5 semanas sacar todo eso y llevármelo a mi departamento, entonces no tiene sentido. La iluminación va a cambiar, a partir del 15 de junio debería verse mejor aún, ¿ya? La iluminación, porque ahí voy a estar en mi departamento de vuelta a mi casa, y voy a poner la misma pizarra, quizá un poco por la anchura de la pared, va a ser un poco quizá en otra rotada quizá, pero voy a tener una iluminación en el techo parecida a la iluminación de la universidad. Claro que en la universidad tenemos tubos fluorescentes, que son ideales, ¿no? Aquí tengo unas lámparas, pero igual yo creo que va a mejorar la iluminación. Ahora, bueno, vamos al grano, como dijo el dermatólogo. ¿Hay preguntas? Bien, no hay preguntas. Entonces, aparentemente todo se ve bien acá. Tengo otra cosa que contarles. Disculpen, yo tengo un problema de espalda, así que generalmente para poder descansar mi espalda tengo que poner mi pie sobre un taburete que tengo acá, que no se ve en la cámara probablemente. Pero esto es para descansar mi espalda. Bueno, tengo un pequeño problema. Yo subí un montón de material a la página del curso, un montón de material Moodle, en la página del curso Moodle, pero lo hice antes de que el Siculs hiciera un cambio, ¿ya? Entonces subí mucha información a la página Moodle del año pasado. Yo esperaba que esa página Moodle del año pasado me la restituyeran ahora, pero me subieron otra donde toda esa información se borró. Entonces ya les escribí a ellos pidiéndoles que por favor restituyan la página, en la cual he estado trabajando 2 semanas ya, subiendo material para ustedes, lo he estado reordenando y todo, y estoy esperando una respuesta de ellos, antes de empezar a trabajar en la página que me subieron, porque si ellos me dicen, no, profe, todos los cambios que usted hizo durante las 2 semanas se fueron, porque limpiamos todo y pusimos todo el material antiguo, y si usted hizo cambio de material antiguo ya no se preservaron, etcétera. Se puede que me den esa respuesta. En ese caso, yo mañana en la mañana voy a empezar a reordenar y hacer todo lo que ya había hecho, ¿ya? Pero en la página Moodle del curso ahora existe, tengo que mirar alguien, discúlpenme, acabo de subir un enlace. Hay un enlace en la página Moodle, ver información del curso, así se llama el enlace, una página, un enlace a YouTube, ver información del curso en Moodle, ¿ya? Y bueno, no hay información del curso, lo que pasa es que tienes que pinchar ahí. Entonces, redirige, no sé si con J o con G, creo que con G, ¿no? Redirige a una página YouTube. Y yo grabé la grabé el día 25 de abril, donde yo explico cómo va a ser el método de evaluación de este curso. Es un video de 20 minutos más o menos, video de 20 minutos.
¿ya? Y en ese video se explica cuántas pruebas van a haber, cuál va a ser las condiciones para rendir la recuperativa, y todos esos detalles de tipo técnico de evaluación aparecen en este video, que ustedes pueden ver hoy en la noche, cuando estén desocupados, ya no tengan más clases, van a ver el video ahí, y ahí explico exactamente cómo va a ser la evaluación del curso, cuántas pruebas van a haber, la recuperativa, el examen, cuántos problemas tiene cada prueba, el puntaje de cada problema, etc. Y la información que yo había subido a Moodle durante las 2 semanas anteriores, que no apareció lamentablemente hoy, esa información incluía el método de cómo ustedes tienen que preparar las pruebas para enviármelas en el momento que ocurra eso. Todo eso va a estar explicado. Si no logra la gente de SICULS restituir lo que yo había escrito, voy a tener que empezar a hacerlo mañana, pero ya mañana a la tarde deberían ustedes ver en la página Moodle toda la información necesaria para que ustedes, cómo sacar la foto de la prueba, cómo transformar la foto en un archivo PDF, qué sitio web usar para hacer la transformación, cuánto tiempo va a demorar todo eso, y todas esas reglas de evaluación van a estar disponibles en el video, y después mañana en la tarde, a más tardar, en el Moodle, para que ustedes estén tranquilos y sepan cuántas pruebas van a haber, etc. ¿Okay? Entonces, lo que yo quiero hacer ahora es tratar de avanzar un poco con la materia del curso. Como les digo, en el video explico un montón, y mañana a la tarde voy a tener explicaciones por escrito en Moodle, y entonces ustedes no van a tener que hacerme preguntas de tipo, no sé cuántos ejercicios han hecho en la prueba, y cuánto vale cada uno, etc. Por eso está todo explicado. Lo que yo quiero hacer ahora, como les digo, es empezar con la materia del curso, porque ya estamos atrasaditos como unos 15 minutos. Y bueno, entonces vamos a empezar hablando de lógica. Ese es el primer capítulo del curso. Esta va a ser materia de la prueba 1, y quizá va a haber un poquito más para la prueba 1. Bueno, y de lo que vamos a hablar entonces es de proposiciones. Entonces, primero, ¿qué cosa es una proposición? Bueno, aquí en el libro, a propósito, ¿qué libro estoy usando? En Moodle, mañana estará disponible, a mañana más tardar, disponible el programa del curso, donde se dice en particular qué curso, donde digo en particular qué libro vamos a usar. Y vamos a usar un libro que fue producido por el Departamento de Matemática hace unos años. Y bueno, yo subí varios capítulos en Moodle, ya están disponibles en la página actual, que es la versión del año pasado, porque esto no cambia, se preserva de un año a otro. Entonces, acceso al capítulo 1, ustedes ya tienen acceso al capítulo 1 en la versión actual de Moodle de hoy. ¿Ya? Y en todo caso, a ver si aprendí a usar porque yo soy primitivo, ¿ya? Yo no estaba muy seguido el tema del Zoom, pero creo que si aprendí bien cuando me hicieron la capacitación, hace unos días, creo que aprendí a compartir la pantalla, y les voy a mostrar exactamente cuál es el archivo PDF que estoy viendo yo aquí en mi tablet, y del cual voy a hablar ahora. Veamos si puedo compartir pantalla. A ver, ¿qué es lo que quiero compartir? Diablos, no quiero eso. A ver, déjame ver. Voy a salir de aquí. Ya espero contar con su paciencia, porque como les digo, no soy muy experto en esto. Vamos a reducir esto. Espero volver aquí está, capítulo 1. Vamos a abrir esto, dejarlo abierto. Vamos a dejarlo abierto. Se demora, mi computador no es muy rápido que digamos. Corre como la lista de espera de FONASA. A ver, ya. Entonces vamos a ver si puedo compartir aquí. Estoy en Zoom. Vuelvo acá. Ok. Y vamos a ver si puedo compartir pantalla y me aparece lo que quería compartir. Aquí está. ¿Eso lo logran ver? Sí. Dice ahí capítulo 1, lógica. ¿Lo ven claramente? Parece que aprendí. ¡Ah, qué triunfo! Aprendí. Ya, aprendí a compartir un archivo. Este es el archivo PDF. Este es el capítulo 1, un archivo PDF que está disponible en el Moodle, en la página actual del Moodle, la que tienen acceso ahora ustedes, ya, la que tienen acceso hoy. Entonces vamos a hablar, esto es lo que yo voy a estar leyendo en esta clase. ¿Ya? Voy a empezar a leer sobre este capítulo. Vamos a hablar de las proposiciones, voy a hacer esa definición, ¿ya?
Y eso es lo que voy a hablar ahora, y vamos a hablar, no sé, como alcanzaré unas 5 o 6 páginas, eso es lo que voy a explicar. Ustedes, como les digo, van a tener acceso a esta clase grabada y también al archivo, y pueden verlo esta noche o cuando tengan ganas de estudiar, así de simple. Entonces, ahora, ¿cómo dejo de compartir? Aquí hay un botón, dejar, detener la compartición. Vaya, qué uso del lenguaje español, compartición, no lo conocía. Ya, bien. Ahora sí. Entonces, de eso voy a hablar, de lógica. De ese archivo, como les digo, está disponible en Moodle. Ups, se me desapareció esto. ¿Dónde estaba? Aquí. Ok. So, entonces vamos a hablar de... aquí en el libro dice, como teoría formal, la lógica binaria posee elementos primitivos, los cuales se denominan proposiciones. Entonces, cuando en matemática hablan de elementos primitivos, significa que no son fáciles de definir, o no se van a definir simplemente. Aquí vamos a hablar de proposiciones y sin intentar definir qué significa. Dice, estoy leyendo del archivo. Al estudiar la lógica como modelo de razonamiento o buen pensamiento, las proposiciones representan frases o expresiones que poseen un valor de verdad. Entonces, tenemos objetos que se llaman proposiciones y que poseen un valor de verdad. Poseen un valor de verdad que puede ser verdadero o falso. Un valor de verdad puede ser verdadero o falso, depende de la proposición, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo, 7, bueno, no tengo para copiar lo que dice exactamente en el libro, ¿no es cierto? Bueno, a ver, veamos. 5 es un número primo. ¿Okay? Esa es una proposición, es una aseveración, 5 es un número primo, y su valor de verdad es verdadero. Valor de verdad, verdadero. Y aquí hay otra proposición. 8 es menor que 7. Esa es otra proposición, pero obviamente su valor de verdad, ya no voy a copiar la frase valor de verdad, es falso. Ahí tengo 2 ejemplos de proposiciones. Y por supuesto que uno cuando hace matemáticas quiere trabajar en absolutas generalidades. Entonces estos ejemplos, bueno, están bien, pero no me sirven mucho para desarrollar una teoría por medio de ejemplos. Entonces uno hace un argumento, unas definiciones más generales. Entonces vamos a hablar de proposiciones y de negaciones de proposiciones y de conjunción de proposiciones, disyunción de proposiciones, etcétera, que son análogos de uniones e intersecciones en teoría de conjuntos. Entonces, partamos por la primera definición de este capítulo. Definición. Entonces, dada una proposición P, se define la negación y que se denota así. Bueno, hay que tener cuidado con esto de las notaciones, porque la notación que yo voy a usar para la negación de una proposición es esa, y esto se lee así, no P. Estoy negando la proposición, pero hay que tener presente que existen otros libros donde creo que la notación es diferente. ¿Cómo era la notación en otros libros? Vaya, ya me olvidé, porque no la uso nunca. Creo que hay una que es así. ¿Ya? Eso significa no P, bueno, depende, ¿no? No recuerdo bien, pero hay varias notaciones. Yo voy a usar esta, y aquí en el libro se usa esta, que es la colita de porcino, la colita de chancho. Entonces, dada una proposición P, se define la negación no P, que se lee así, ¿ya? Y esto ya no, para evitar que nos confunda, lo voy a borrar. No P. Entonces, la negación se define la negación no P como la proposición que tiene valor de verdad de acuerdo a la tabla, de acuerdo a la siguiente tabla, de acuerdo a la tabla. Y vamos a ver cuál es la tabla.
Es una tabla bastante simple. Ustedes van a ver que hacia el final de esta clase vamos a estar trabajando con unas tablas que tienen 6 columnas, 7 columnas. Se va complicando el tema. Entonces, si mi proposición original es verdadera, la negación de ella tiene valor falso. Es simplemente el opuesto del valor de verdad. Entonces, si esta proposición original es falsa, mi no P va a ser verdadera. Que podría ser más simple, ¿no es cierto? Súper simple. Pero como les digo, este es el principio del tema. Entonces, acabo de definir lo que es la negación de una proposición. Bueno, y aquí en el libro hay ejemplos. Dice ejemplos. Si P representa hoy es jueves, a propósito, hoy es lunes, así que esto debería ser falso. Bueno, pero estamos hablando, haciendo el ejemplo del libro, ¿ya? Para que ustedes puedan leer el libro después y ver, esto es lo que hizo el profe hoy día en clases. Dice, si la proposición P representa hoy es jueves, la negación de esta proposición es hoy no es jueves. ¿Ya? Esa es la negación de la proposición. Si P significa hoy es jueves, entonces no P significa hoy no es jueves. Así de simple. Ok. ¿Y qué pasa con, bueno, ustedes dirán, pongámonos inteligentes, a ver. Bueno, esta que está aquí es una nueva proposición, no P. Y entonces a esta proposición nueva yo la puedo negar. ¿Y cuál sería la negación de la negación? Aquí entonces hay un problema, ya se pone un poco semántico, ¿ya? Entonces veamos. La negación de que hoy no es jueves. Profe, ¿Yes? disculpa, antes de continuar, hay un alumno que está intentando entrar. Ok, ya, gracias. Gracias por avisar, pero gracias. Sí, mira, lo que me dijeron, lo que yo entendí de SICULS, de los funcionarios de la universidad, es que este enlace se abre a las 14:25 y después ellos lo cierran a las 14:35. Entonces, yo no sé, me parece que sí puedo admitir a estudiantes que lleguen más allá de las 14:35, pero puede que no se registre la asistencia de estos estudiantes, porque si SICULS dice que ellos a las 14:35 ya cierran la entrada a la clase, entonces claro, puede que yo deje entrar a un estudiante después, pero no va a aparecer en la lista de asistencia. Ese podría ser un problema, ¿ya? Entonces, yo les ruego a ustedes que traten de entrar a esta clase antes del cierre, de las 14:35. ¿Ok? 14:35, o si la clase empieza a las 11:30, como el miércoles, bueno, que traten de entrar antes de las 11:35, porque si no van a tener problemas con la asistencia después. ¿Ya? Ok, con respecto a la clase del... Ya, esta es una buena noticia, que me acordé de esto. Con respecto a la clase del día miércoles, porque tenemos clases los días lunes a las 14:30 y los días martes a las 14:30 y el miércoles a las 11:30. Así que el lunes y martes a las 2:30 de la tarde y después el miércoles a las 11:30. La clase del miércoles está designada como clase de ejercicios. Si no la designaron oficialmente en la universidad, bueno, yo la estoy designando ahora. La clase de ejercicios. Excepto por esta semana. Esta semana voy a hacer 3 clases de teoría. La clase de hoy, de mañana a las 2:30 y la del miércoles a las 11:30 también. ¿Por qué? Para darle tiempo a ustedes de que vean los ejercicios y traten de hacerlo, ¿no? De aquí a una semana, yo creo que el miércoles de la semana siguiente, ahí sí que va a ser una clase de ejercicio. ¿Y cómo funciona esto de las clases de ejercicio? Bueno, en la clase de ejercicio a mí me encantaría que los estudiantes llegaran con preguntas. Profe, mire, traté de hacer este ejercicio, no puedo, ¿cómo se hace? O sea, eso es lo que se espera de una clase de ejercicio, es lo que yo espero. Yo no, la próxima semana no quiero hacer una clase de ejercicio donde yo resuelva ejercicios por mi cuenta, sino quiero responder a los ejercicios, a las preguntas que ustedes puedan tener, qué ejercicios no entendieron. ¿Ya? Y de repente yo me pongo a hacer ejercicios por mi cuenta que ustedes a lo mejor ni siquiera intentaron resolver. Entonces la idea es que ustedes intenten resolver ejercicios de aquí a una semana y el próximo, no este miércoles, el siguiente, ya lleguen con preguntas.
si tienen preguntas antes, por ejemplo, el lunes se les ocurre una pregunta, no importa, le voy a mandar un correo al profe para que esta pregunta, aquí, ustedes saben mi dirección electrónica, cgonzalez@userena.cl, ustedes me mandan un correo y dicen, profe, por favor, mire, este ejercicio no lo pude resolver este sábado en la noche, ¿ya? Me invitaron a una fiesta, me lo quise tratar de resolver este problema, pero no pude. Y usted dice, profe, no pude, por favor, este jueves en la clase de ejercicio, ¿podría usted, por favor, darme una indicación de qué se hace? ¿Está bien? Entonces, como les digo, pueden hacer... ¿Y los ejercicios dónde están? Ajá, en el mismo archivo capítulo 1 del cual estoy hablando, que está en Moodle. ¿Está como más abajo? Está en las páginas más adelante. ¿Ya? Entonces, este es el archivo, a ver, del que yo hablé hace un rato, ¿se acuerdan? Mira, se los voy a mostrar. Aquí está. Vamos a ver dónde están los ejercicios. Hay una parte que son ejercicios resueltos, eso por supuesto que los voy a hacer yo. Porque se trata de explicar eso, ¿ya? Está en la página 9, hay ejercicios. ¿Dónde están los propuestos? Mira, un poco más adelante... En la 14 están los propuestos. En la 14, claro. Si tú vas a la página 14, por aquí anda, esta es la 13, la mala suerte. Página 14, dice ejercicios propuestos. Y aquí hay uno, mira. ¿Cuáles de las siguientes proposiciones son tautologías? No hemos hablado de eso aún, pero lo vamos a hacer un rato más. Entonces ustedes ven aquí, mira, problema, ejercicio propuesto 1A. Este problema, bueno, es complicado, ¿ya? Tenemos que aprender los métodos para resolver este tipo de problemas. Que realmente hay mucha operatoria aquí involucrada. Pero recién estamos empezando. Espero haber respondido a la pregunta que me hizo el joven ahí. Y vamos a dejar de compartir para que vean la pizarra. Ok, estamos bien. Entonces, ¿cómo sería la negación de hoy no es jueves? No es cierto que hoy no es jueves. Estoy negando la negación. No es cierto que hoy no es jueves. Vaya, ¿y qué significa eso? No es cierto que hoy no es jueves. Eso significa que hoy es jueves. Es equivalente. Bueno, y esta es la proposición P con la que partimos. Entonces que parece que la negación de la negación es la proposición original. Bueno, eso es cierto. ¿Ya? Y bueno, si la lógica funciona, debería hacerlo, ¿no es cierto? La negación de la negación. Así que esa es una primera proposición. De hecho, aquí, con toda pomposidad, bueno, es que realmente es necesario, porque este es un ejemplo, ¿no? Aquí hay una proposición, en este caso, proposición significa enunciado, ¿ya? Teorema, qué sé yo. Proposición, ¿ya? Y esto es en completa generalidad, no tiene por qué ser esta proposición, dada una proposición cualquiera, dada una proposición P, el valor de verdad de la negación es el mismo que el de P. Es decir, si P es falsa, esto también es falso, y si P es verdadero, también es verdadero. Son equivalentes. Esa es la primera proposición que está en la página 1. Y lo vamos a demostrar. Lo vamos a demostrar. Primera demostración de lógica. ¿Ya? Súper simple, ¿eh? Pero ustedes ya vieron los ejercicios que se vienen más adelante, porque son complicados. Entonces, tenemos que aprender los pasos simples para después llegar a los pasos complicados. Entonces, vayan, tengo espacio aquí. Voy a hacer, no, tengo pizarra de sobra acá. Hagamos aquí la demostración. ¿Ya? No es tan gran cosa la demostración, pero nos enseña cómo demostrar. ¿Ya? Entonces, hay varias maneras hay más de una manera de resolver, de hacer esta demostración, pero vamos a usar tablas, que es lo que hemos estado usando. Entonces aquí voy a poner mi proposición P, aquí voy a poner la negación, y aquí voy a poner la negación de la negación. Y entonces, ¿en qué consiste la demostración? Bueno, tengo que demostrar que el valor de verdad de P es el mismo que este. Así que estas columnas les van a ser iguales. ¿Ya? Veamos.
si P es verdadero, no P es falso. Y ahora tengo que negar, porque ahora tengo que hacer la negación de la negación, así que tengo que negar esta columna. La negación de falso es verdadero. ¿Y qué pasa si mi proposición original era falsa? Bueno, la negación de eso es verdadera. Y ahora tengo que negar esta proposición. Negación de la negación. Negación de la verdadera es falso. Y ustedes ven, tenemos aquí una ayuda audiovisual. Ustedes ven que esta columna es lo mismo que esta, porque es lo que había que demostrar. ¿Ven? B, B, F, F. Así que ahí está demostrado. Primera demostración, no fue tan difícil. Bueno, así empezamos. ¿Ya? Bueno, entonces ahí tenemos nuestro primer encuentro con una demostración. Y ahora vamos a componer más de una, vamos a trabajar con proposiciones. ¿Ya? Entonces, dadas dos proposiciones con sus respectivos valores de verdad, con sus respectivos valores de verdad, se construye una tercera. Oh, disculpe. Ahí está. Con sus respectivos valores de verdad, se construye una tercera. A partir de 2, se construye una tercera proposición. Proposición. Ups, falta una R. Dadas dos proposiciones con sus respectivos valores de verdad, se construye una tercera proposición, llamada, veamos qué nombre usan acá, disyunción. Ok. Dice, cuyo valor de verdad es verdadero cuando al menos una de las proposiciones es verdadera, y es falso cuando ambas proposiciones iniciales son falsas. Entonces, en vez yo de escribir esa frase, después de que uno se lo olvide, lo mejor es representar esta definición mediante una tabla que es mucho más visualmente atractiva y te permite recordar realmente qué significa. Entonces, una de las cosas que ustedes van a notar muy pronto en lógica es que si uno trata de hacer argumentos lógicos usando nuestro idioma, o sea, el que sea, inglés, español, cualquier idioma con letras, con palabras, frases, rápidamente se llega a enunciados que son bien complicados y que parecen jerigonza. Que si Pedro es amigo de Pablo y Pablo no es amigo de María, entonces María y Pedro están peleados. Entonces uno empieza a hacer todas estas afirmaciones lógicas usando frases larguísimas, que pueden ser muy largas, y que llevan rápidamente a confusión. ¿De qué estamos hablando? A ver, si Pedro se peleó con tal persona, entonces, para evitar toda esta confusión originada por el uso del lenguaje, lo mejor es trasladar todas estas frases y escribirlas de manera sintética, usando símbolos, usando fórmulas, proposiciones, tablas de verdad, operaciones de disyunción, conjunción, trabajando como si estuvieras trabajando en álgebra. Y uno ve inmediatamente que todas estas frases complicadísimas se traducen en una fórmula bastante simple y cuya respuesta sale fácilmente. ¿Ya? Lo van a ver pronto cuando haga más ejemplos. Pero sigamos con las definiciones. Definición. Dadas dos proposiciones P y Q, definimos la disyunción tengo un borrador magnético, ¿ves? Estoy avanzado, ya. La disyunción, definimos la disyunción, que se escribe así, y se lee P o Q. Esta es la O que usamos usualmente en matemáticas, ¿no es cierto?
definimos la disyunción que corresponde en teoría de conjuntos a la unión de dos conjuntos, o de dos subconjuntos de un conjunto más grande. Dice, dadas dos proposiciones P y Q, definimos la disyunción P o Q usando la tabla. Usando la tabla. Entonces ustedes van a ver, yo voy a poner la tabla aquí y después voy a volver a leer la frase que pensaba escribir acá y que está escrita en el libro, porque ustedes van a ver que con la tabla es mucho mejor. Es más fácil recordarlo. P, Q, P o Q. P, Q, entonces decía, veamos la frase, es la disyunción, veamos a ver. Dice, veamos la tabla primero. Si P es verdadera y Q es verdadera, entonces P o Q es verdadero. Si P es verdadera y Q es falsa, entonces P o Q es verdadera. Aquí F, B, B y F, F igual F. Entonces veamos la frase. A ver, la voy a escribir aquí. Dice, llamada disyunción, cuyo valor de verdad es verdadero cuando al menos una de las proposiciones es verdadera, y es falso cuando ambas proposiciones iniciales son falsas. Cuando ambas proposiciones iniciales son falsas. Entonces, todo eso que está escrito ahí, está aquí en la tabla, ¿ve? La disyunción va a ser verdadera cuando por lo menos una de ellas sea verdadera. Así que es verdadera en estos tres casos, porque aquí las dos son verdaderas, aquí la primera es verdadera, aquí la segunda, así que todas estas tienen el mismo valor, son todas verdaderas. Y va a ser falso solamente cuando ambas sean falsas. Entonces yo creo que es mejor recordar esto que esto, ¿no? Bueno, esa es mi opinión personal. Ahora, como les digo, más adelante van a haber tablas mucho más complicadas y vamos a tener que recordar cuánto vale P o Q. Dadas P y Q, vamos a tener que recordar dentro de unos 10 minutos cuánto vale P o Q, pero ya esta tabla no va a estar aquí porque la voy a borrar, ¿no es cierto? Entonces, claro, ustedes pueden ir a su computadora ahí, ver el capítulo 1, ¿ya? Pero lo más fácil es tratar de recordar esto. Entonces, ¿cómo lo vamos a recordar? Que siempre es D, salvo cuando ambas P y Q son F, en cuyo caso es F, ¿no es cierto? Así que P o Q siempre es verdadero, excepto cuando P y Q ambas son falsas, y en ese caso la respuesta es F. Así que esto lo vamos a sacar una foto mental, porque lo voy a borrar en un rato más, y porque lo vamos a necesitar. Así que esa es la disyunción. Es una operación, o sea, una manera de operar con proposiciones. Y veamos algún ejemplo de la vida real. A ver, veamos. Aquí dice, como modelo, después de esta tabla, dice aquí en el libro, dice, después de la tabla, dice aquí en el libro, como modelo del razonamiento, la disyunción corresponde a la unión de dos oraciones con el conectivo O, P o Q. Por ejemplo, pongamos un ejemplo aquí. P dice, si P representa Jorge está de vacaciones. Y Q representa esta otra afirmación o proposición. Jorge está fuera del país. Esas son dos proposiciones, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos escribir P o Q? ¿Cómo está representado P o Q? Bueno, Jorge está de vacaciones. O está fuera del país.
o está fuera del país. Así de simple. Entonces aquí estamos usando nuestro lenguaje, nuestro idioma, para escribir ejemplos, digamos, con frases, ¿no? Entonces hay una observación importante aquí. Dice, observe que si la proposición, entonces, observe lo siguiente, observe. Si esta proposición, si Jorge está de vacaciones o está fuera del país, es verdadera. Supongamos que nosotros sabemos que esta proposición es verdadera. Si Jorge, sí, comillas, Jorge está de vacaciones o está fuera del país es verdadera, no es posible deducir, dice aquí en el libro, observe que si la proposición Jorge está de vacaciones o está fuera del país es verdadera, no es posible deducir, no es posible deducir si Jorge está de vacaciones. No es posible deducir si Jorge está de vacaciones o bien Jorge está fuera del país. No podemos decidir por una de estas dos, porque lo único que sabemos es que la conjunción es verdadera. Puede que Jorge esté de vacaciones o puede que esté fuera del país, pero puede que esté fuera del país trabajando, no de vacaciones. Entonces no es posible deducir que Jorge está de vacaciones o que Jorge está fuera del país, porque puede ser que al ser esto verdadero, puede que lo que sea verdadero esta primera parte es que Jorge está de vacaciones, pero está en Chile, no se fue fuera del país. Entonces hay que tener cuidado con esto. Dice, aquí en el libro dice, incluso podría ocurrir que ambas fueran verdaderas, es decir, puede que Jorge esté realmente de vacaciones fuera del país, ¿ya? Entonces no sabemos. Lo que sí sabemos es que esta conjunción es verdadera, es decir, sabemos que es verdadera, pero entonces hay tres casos donde esto se cumple, de que la P o Q es verdadera. Puede que Jorge esté de vacaciones y fuera del país, puede que esté de vacaciones, pero en Chile, puede que no esté de vacaciones, pero que esté fuera del país trabajando, por ejemplo. ¿Ya? Y el único caso en que va a ser falsa esta es cuando no está de vacaciones y está en Chile, como nosotros, trabajando en Chile. Ok. Bueno, esa es una explicación que da en el libro. Y continúa esto. Dice, por otro lado, esto es importante como para ver que estamos por el camino correcto con esto de la lógica. Dice, por otro lado, si sabemos que esto es falso, bueno, mira, voy a ahorrarme la escritura, ¿ya? Voy a escribir P o Q, es falso. Jorge está de paz, piensa P y Q, ¿ya? Por otro lado, si sabemos que P o Q es falso, ¿ya? Entonces, esto significa que estamos en este caso, que ambas son falsas. Estoy usando un símbolo aquí que ni siquiera he explicado. Entonces, como yo soy matemático, estoy acostumbrado a usarlo. Por otro lado, si sabemos que P o Q es falso, entonces ambas, P y Q, son falsas. Son falsas. Sí, porque estamos en este caso. Es decir, es falso que esté de vacaciones y es falso que esté fuera del país. Ese es un ejemplo. Bueno, hagamos otro ejemplo, pero para eso necesito borrar esta pizarra. Entonces recuerden ustedes que hay que sacarle una foto mental a esto. ¿Ya? P o Q es falso solamente cuando ambas son falsas. El resto es verdadero. Ok, entonces veamos que hay otro ejemplo interesante. Ejemplo. Determinemos el valor de verdad. Determinar
el valor de verdad, es decir, f verdadero o falso. Determinar el valor de verdad. ¿De cuál proposición? Esta. Dice, determine el valor de verdad. 5 es menor que 4 o 2 es divisor de 6. Bueno, entonces tengo un ejemplo de una disyunción, P o Q. Bueno, esta es mi P y esta es mi Q. Obviamente que P es falsa, porque 5 no es menor que 4, pero Q es verdadera. Y recuerden que la única manera en que una disyunción pueda ser falsa es que ambas sean falsas. Como una de ellas es verdadera, entonces esta es verdadera. ¿Ah? O sea, si usted recuerda la tabla que acabo de borrar. Entonces, consecuencia, dice, pues para que la disyunción sea verdadera, basta que una de las componentes lo sea. Para que una disyunción sea verdadera, basta con que una de las dos sea verdadera. En este caso, esta es. Así que es un ejemplo. Y ahora vamos a definir otra operación binaria entre proposiciones. Podemos combinar las proposiciones de otra manera, no solamente uniéndolas, como acá, P o Q. Vamos a hablar ahora de la conjunción. Entonces, dadas dos proposiciones, vamos a definir la conjunción. La conjunción de ellas, bueno, esto ya la palabra aquí lo indica, nosotros ponerlas juntas, es decir, que coincidan, o combinarlas, ¿ya? Dadas las proposiciones. La conjunción de ellas forma una tercera. Forma una tercera proposición. Y cuyo valor de verdad es verdadero solo cuando las dos proposiciones lo son. Entonces veamos cómo se escribe esto en una tabla. Bueno, y aquí voy a... la definición oficial va a incluir la tabla. ¿Ya? Y aquí viene. Quizás es hora de cambiar de lápiz. Veamos cómo está este. Este es uno de mis favoritos. No me va a manchar la ropa, bien. Definición. Y aquí viene la definición de la conjunción. Dadas P y Q, bueno, en el libro dice dadas dos proposiciones P y Q. Yo me voy a saltar algunas de esas palabras, pero ustedes siempre pueden volver a revisar el libro, si es que hay alguna duda, ¿no? Pero yo creo que está claro. Dadas P y Q, dos proposiciones, definimos P y Q, esta es la conjunción, ¿ya? Se lee P y Q. Mediante la tabla, aquí en el libro no dice eso, dice, definimos la conjunción P y Q como la proposición que tiene un valor de verdad de acuerdo a la siguiente tabla. Entonces yo todo eso aquí lo pongo mediante la siguiente tabla. Abrevio un poco, ¿ya? Como tenemos un tiempo limitado para esta clase, no puedo estar escribiendo todas y cada una de las palabras que aparecen en el libro. Mientras sea entendible, estamos bien. P, Q, P y Q. Okidoki, veamos. Dice, a ver, dice, dadas dos proposiciones, veamos ahí, la conjunción de ellas forma una tercera, ya que se llama así, cuyo valor de verdad es verdadero solo cuando las dos proposiciones lo son. Y después, falso. Todo lo más falso. BF, FB, FS.
Ok. Esa es la definición de la conjunción. Entonces, esto es equivalente a, es decir, que se cumplan las dos proposiciones. Entonces, para que se cumplan las dos, tienen que ser verdaderas ambas. Y si una de ellas me falla, entonces la conjunción va a ser falsa. Si la proposición Q es falsa, la conjunción es falsa, y lo mismo con P. Y más aún si ambas son falsas. Ahora, recuerden ustedes la tabla que tenía la P o Q. ¿Ya? Con P o Q, bueno, yo tengo aquí el beneficio de mi tablet, ¿no es cierto? Con P y Q, con P o Q, cuando tenía P o Q, era todo verdadero, salvo la última, que era falsa. ¿Ya? Cuando ambas eran falsas. Y aquí es como, bueno, como lo opuesto, ¿no? P y Q es verdadera solo cuando ambas lo son y el resto falso. También tenemos que recordar esto porque lo voy a borrar y lo vamos a necesitar más adelante. Entonces veamos lo que dice acá. Una vez que tomo un poquito de agua. Entonces veamos lo que dice después de la definición. Aquí en el libro, es interesante, dice como modelo, wait a minute, creo que me salté. Lo que dice aquí en el libro después de esto, dadas dos proposiciones, bueno, simplemente pasan a la siguiente definición. Yo estaba equivocado porque como me había atrasado la tabla, estaba leyendo otro párrafo. Nada que ver. Ya. Entonces estamos aquí, estoy correcto, estamos en la página 3. Entonces ahora, después de haber definido esto, vamos a definir la implicación. Yo lo voy a hacer en esa pizarra. Ya hemos definido entonces la disyunción, la conjunción y ahora viene la implicación. Bueno, mi borrador favorito está por acá. Este es mi borrador favorito. Este no es magnético, este se cae. No tiene sex appeal, no es magnético. El otro sí es magnético, pero como borrador, más o menos no. Ok, so, la implicación. Entonces dice, dadas dos proposiciones, la implicación forma una tercera proposición, cuyo valor es verdadero, etcétera, etcétera. Entonces hagamos una definición formal, y después de ver la definición formal, leo lo que dice aquí en castellano. Entonces, dadas P y Q, dos proposiciones, se define la implicación, y se escribe así, P implica Q, como la proposición que tiene un valor de verdad, ¿de acuerdo? Ya, mediante la siguiente tabla. Siguiente tabla. Luego se me cansó mi lápiz. Porque tengo otro. ¿Cómo está este? A ver. Mediante la siguiente tabla. Este está bien. P, Q, P implica Q. Bueno, hasta aquí esta definición un poco, quizás no es tan clara porque es como es, ¿ya? Dice, si ambas son verdaderas, pues esto es verdadero, estamos definiendo, ¿no es cierto? Si P es verdadero pero Q es falso, entonces esto es falso. Creo que me quedé corto. Si esto es falso, esto es verdadero, esto es verdadero. Y si esto es falso y esto es falso, esto es verdadero. Entonces, como medio raro darle sentido a esto, ¿no? Dice, si yo tengo dos proposiciones que son falsas, puede ser que la implicación P implica Q sea verdadero. Y uno podría decir, bueno, claro, es posible que algo falso implique algo falso, y por lo tanto esto es verdadero, porque está bien implicado, digamos. Bueno, pero está definido de una manera un poco abstracta, quizás esperemos a ver los ejemplos. Veamos qué ejemplos tiene aquí en el libro que podrían aclarar esto. Bueno, no mucho.
tiene simplemente una manera alternativa de expresar eso, que es súper útil. Entonces, esta proposición que voy a escribir ahora, tiene una gran utilidad. Y que esta proposición la vamos a usar como chorrocientas veces. 1, 2, 3 veces. La vamos a usar frecuentemente. No, este lápiz ya murió. Este es el que venía cuando me vendieron el borrador, ¿ya? Este es el lápiz que venía con el borrador, pero es tan chiquitito, no sé si funcionará. Ustedes me avisan, ¿ya? Dice, profe, no se ve nada. No, está bien. Es chiquito pero empeñoso como yo. Proposición. P implica Q. Lo que estamos definiendo, la implicación, tiene el mismo valor de verdad que esta proposición. La disyunción de no P y Q. Es decir, no P o Q. Entonces, como les decía, esto es extremadamente, esta proposición, tenemos que demostrar la primera cosa ya, pero es extremadamente útil porque en fórmulas, cuando veamos fórmulas complicadas más adelante, donde aparezcan implicaciones, vamos a ser capaces de reemplazar todas estas implicaciones por esta expresión, que es más fácil de manipular, como se verá en un tiempo más, lo vamos a ver quizá en la clase de mañana, o el miércoles, para que alcancemos a ver por qué es útil que esto sea equivalente con esto cuando hagamos operadores. Bueno, pues tenemos que hacer la demostración. Hagamos la demostración usando una tabla de verdad. Y ahora ya se agarran de las tablas, ¿eh? Porque aquí hay un montón de cosas que hacer. Primero vamos a poner P, después Q. ¿Qué más necesito? P, Q, no P también necesito. Necesito no P. ¿Qué otra cosa necesito? P implica Q. Necesito el valor de eso. ¿Y qué otra cosa necesito? Esto. ¿Y hay más o no? No, no hay más. Entonces la demostración va a consistir. ¿En qué consiste la demostración? Vamos a ahorrar un poco de batería ya. ¿En qué consiste la demostración? Bueno, tengo que demostrar que esta columna y esta columna son idénticas. O sea, tengo que demostrar que estas dos columnas son iguales. Tienen que ser iguales. Esa es la pregunta. ¿Son iguales? Eso es lo que dice la proposición, que son iguales, la misma cosa. Veamos. Ya, ¿qué pasa si, bueno, aquí siempre va lo mismo, BB, BF, FB, FF. Ok, entonces, veamos, ¿qué pasa con, diantres, ¿qué pasa con no P? Pero no P es negación de P, falso. Bien. Pero el P implica Q, ¿qué significa? Por suerte no lo he borrado, mira, está en la otra pizarra. Chachín, no he borrado. Y entonces dice, cuando, ¿qué cosa? Para calcular P implica Q, tengo que usar esta fórmula, PQ. Dice, cuando ambas son verdaderas, el P y Q es verdadero. P implica Q es verdadero. Así que esto no hay que mirarlo, ¿verdad? Después dice, cuando P es verdadero y Q es falso, P implica Q es falso. Y mirando allá, después dice, cuando F y B, bueno, ahí eran todos verdaderos, salvo que era falso en este caso, ¿no? Entonces aquí verdadero, verdadero. ¿Ya? Ok. Ya, pues me falta llenar acá. Así que esta la hice ahora porque tengo acceso a la tablet y tengo que recordarla. Está escrita. Por eso hice eso antes. ¿Ya? Bueno, aquí no es complicado. No P, si P es verdadero, no P es lo falso. ¿Ya? Ahora, si P es falso, no P es verdadero. Y si P es, bueno, la misma historia, es verdadero, si P es falso. ¿Ya?
Bien. Y me falta hacer la última columna, pero la última columna es la disyunción de dos columnas. ¿Cuál es? Esta y esa. Porque es no P o Q. ¿Ya? Y entonces, ahora sí tengo que apelar a su memoria, mis queridos estudiantes. Porque esta tabla ya la borré, ¿eh? Ya hace rato que murió esta tabla. Es la tabla de la disyunción. Y cuando yo les dije, esta tabla de la disyunción, muchachos, recuérdenla, porque después la vamos a necesitar y la tengo que borrarla. ¿Ya? Y la tabla de la disyunción era, eso lo recuerdo yo, era siempre verdadera, salvo cuando los dos componentes de la disyunción eran FF. Si son las dos componentes de la disyunción, si las dos proposiciones de las que participan en la disyunción son F y F, entonces la disyunción es F. Y en todos los demás casos B, verdadera. ¿Ya? Entonces veamos acá. Así que tengo que usar estas dos, ¿no es cierto? B o, entonces está aquí P o Q. B o F, una de ellas es verdadera. Una de ellas es verdadera, ¿no es cierto? Aquí, aquí tengo Q es falso y no P es falso, y este era el caso donde era falso. El único caso donde era falso. Y aquí, B y B, verdadero. F y B, verdadero. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿son iguales estas columnas? Bueno, claro, B, B, F, F, B, B, B. Chachín. He mostrado. ¿Qué les parece? ¿Ven que esto es mucho más fácil que usar frases con ejemplos? Que si yo, que si Pedro fue a la playa y María se enojó con Pedro, bla, bla, bla. Tú usas las tablas, toda esta operatoria. Y ahí tengo esta demostración, esta proposición con su respectiva demostración usando las que se llaman, estas se llaman tablas de verdad. No siempre las vamos a usar. Se usan al principio. ¿Ya? Después uno ya se hace más hábil con todo, manejando esta fórmula. ¿Okay? Entonces aquí hay una explicación. Después de esta proposición, hay una explicación aquí en el libro. Profe, Diga. ¿podría explicar de nuevo esa parte, por favor? ¿El final de la demostración? Sí, por favor. Bueno, no hay problema. Ustedes siempre pueden preguntar y yo repito lo que no quedó claro. Esa es la idea de hacer una clase en vivo, ¿eh? Ok, veamos. Entonces, bueno, esta parte P y Q, esto fue fácil de ella, ¿no es cierto? Después, ¿qué es lo que hice yo a continuación? Calculé esta columna porque tenía disponible la tabla que estaba allá, que acabo de borrar, ¿ya? Pero vamos a suponer que esa parte sí la entendieron cuando hice esos cálculos. Cuando usé esto para calcular esto, ¿ya? Después, la negación de P. Aquí tengo la columna donde tengo que negar la P. Si P es B, la negación es F. Aquí es la misma historia, porque aquí nuevamente es B. Ahora, si P es falso, la negación es verdadera. Y si aquí la misma historia, P es falso, la negación es verdadera. Y ahora tengo que calcular, ahora tengo que completar esta columna. ¿Ya? Entonces la idea es hacerlo de nuevo, ¿ya? La idea es hacerlo de nuevo para explicar de nuevo. Ok. Veamos qué es lo que tengo que hacer. Dice, tengo que calcular esta columna donde tengo una disyunción. ¿Cuáles son los componentes de la disyunción? Bueno, esta proposición y esta. Entonces, ¿cuáles son las columnas que tengo que usar para calcular eso? Bueno, esta columna, porque necesito no P, esta columna, y también necesito Q, esta otra columna. Entonces, mira, el problema que quizá estoy yo viendo cuál podría ser el problema aquí, por qué el estudiante se confundió acá, porque nosotros hemos estado usando, veamos qué pasa con la disyunción. ¿Ya? Voy a escribir aquí, voy a poner la tabla, recuperar la tabla de la disyunción. ¿Ya? Pero no me conviene usar las mismas letras, porque si yo pongo aquí P y Q, y aquí pongo P o Q, entonces la P y la Q de acá se me pueden confundir con las que tengo acá. ¿Ya? Claro, se me pueden confundir, pues, ¿viste? Porque aquí tengo no P, entonces, a ver, déjame, ¿cómo lo hago? Voy a poner R y Q. Voy a cambiar los nombres, ¿ya? Ahí tengo mis dos proposiciones y aquí tengo que poner R o Q.
Aquí lo hago con malicia porque yo sé a dónde quiero llegar, ¿ya? R o Q. Entonces, ¿cuál era la definición? O sea, olvídense esto por un rato. Pero recordando nomás cuál era la disyunción. ¿Qué decía la disyunción? Bueno, aquí siempre va lo mismo. B, 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 F, F, B, F, F. Y la disyunción decía que iba a ser falsa solamente en un caso, cuando ambas sean falsas. Y lo demás siempre iba a ser verdadero. Basta con que una sea verdadera. Resulta que las dos son, aquí una de ellas, la primera y aquí la segunda. Así que esto es verdadero. Esa es la tabla de la disyunción. Ahora yo voy a aplicar esa tabla, pero entonces ahora ustedes ven el R de allá es el no P de aquí. Porque, ¿cachai? Este no P es mi R, que está allá. Entonces, veamos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahora tengo que calcular R o Q, es decir, F es mi R, ¿ya? Y mi Q es B. Entonces estoy aquí, F y B. ¿Ya? Es más fácil lo siguiente. Nosotros sabemos que la disyunción siempre es verdadera, excepto cuando ambas proposiciones componentes son falsas. Siempre va a ser verdadera. Así que yo simplemente, estas son las dos columnas que necesito. Miren, no sé que estoy haciendo aquí algo conmutativo, ¿no es cierto? Porque fíjese que no importa que esta sea primera y esta segunda, las puedo poner al revés, esta acá y esta acá, y va a dar el mismo resultado. Ya, eso es una propiedad de estas proposiciones, que da lo mismo el orden, conmutativa. Por lo menos la disyunción es conmutativa. Entonces, da lo mismo. Entonces, aquí, ¿qué hay que hacer? Dice ahí, la disyunción siempre es verdadera, salvo cuando ambas proposiciones son falsas. Entonces me pregunto, en estas, que son las que me interesan, en estas dos columnas, ¿hay algún ejemplo que no sean ambas falsas? Este es el único, donde ambas son falsas. ¿Ya? Q y las dos componentes son falsas, y ese es el único ejemplo donde esto es falso, así que esto va a ser falso. Y en las demás no hay ninguna más, porque F y F es la única ocurrencia, F y F, todo lo demás tiene una verdadera columna, BF, BB, FB, así que yo sé que para esta y esta siempre B, 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 usando eso. Quizá esa era la confusión en las letras, ¿no? ¿Ahora quedó más claro? Sí, profe, gracias. Ya. De nada, joven. Mira, y entonces ahora, ahí está demostrado, son iguales. ¿Eh? O sea que hay un problema que es muy común en matemáticas. Bueno, nosotros tenemos un alfabeto que tiene 26, 28 letras, no me acuerdo cuántas letras tiene, 28 letras, y entonces uno empieza a usar las letras y empiezan a acabarse, entonces uno de repente usa las mismas letras para significar cosas distintas. Entonces hay que hacer abstracción de las letras un poco, por eso es que allá no usé P y Q porque se iba a confundir con esto, sé que R y Q. Pero mientras no estemos haciendo dos cosas simultáneas, sí, generalmente usamos las mismas letras P y Q para siempre. Ok, pues esto era, ya cumplió su rol, lo borramos. Ahí está demostrada esta proposición, como les digo, súper útil, porque es difícil manipular estas implicaciones, pero esta no es difícil, ¿ya? Porque esta tiene ciertas propiedades. Recuerden que esto es como la unión de dos conjuntos. Ustedes saben que, bueno, vamos a ver más adelante qué pasa si yo tengo la disyunción de dos proposiciones y después hago la conjunción con una tercera. Estoy tomando una unión interceptada con algo, entonces hay leyes de distributividad, etc. Esas son cómodas de usar, esta no tanto. Así que la proposición es útil, bastante útil. Ok, oops. Ok. Después de esta proposición, en el libro hay algunos comentarios. Dice, habitualmente, vemos lo que dice el libro acá, dice, habitualmente se dice que P implica Q. Esta es la manera de decir en español esto. P implica Q. Así se lee. Y eso se dice si P implica Q cuando es verdadera. Cuando la proposición es verdadera decimos que P implica Q. También se dice si P, entonces Q.
el primer componente de la implicación se llama antecedente. Cuando es verdadera se llama el antecedente, y el segundo se llama el consecuente. Es una terminología. Quizá la terminología no nos importa mucho, pero lo que viene a continuación nos debería importar un poco más. Dice, la implicación como modelo del buen racionamiento es fácil de entender cuando el antecedente es verdadero. Cuando P es verdadero, la naturaleza de esta implicancia es fácil de entender. Por ejemplo, hagamos un ejemplo. ¿Ya? Ejemplo. Entonces vamos a considerar esta proposición. Si la proposición P, si voy a la playa, me baño. Entonces aquí dice la implicación, quizás no deberíamos ponerle P a esto porque no sé cuál va a ser mi P, cuál va a ser mi Q. Dice, si esta proposición, comillas, si voy a la playa me baño. Entonces aquí quizás lo que deberíamos hacer es el siguiente. P, la proposición P es voy a la playa. ¿Ok? Esa es la proposición P. El antecedente. ¿Okay? Voy a la playa. Profesor, Dígame. ¿qué está ejemplificando ahí? Ok. Estoy ejemplificando. Quizá es que no he hecho la pregunta, ¿no? Entonces, voy a hacer la pregunta aquí, disculpen el desorden, ¿ya? Si, comillas, si voy a la playa, me baño, es verdadera. Si esta proposición es verdadera, entonces estamos en un ejemplo aquí. P implica Q es verdadero. Entonces, P es voy a la playa, implica me baño. P implica Q. Entonces estoy suponiendo que, Ya. entonces, eso es lo que está tratando de describir cuáles son las componentes. ¿Ya? Entonces, P implica Q. P implica Q es Una es como la causa y la otra es la consecuencia, ¿o no? Algo así. el antecedente y el consecuente, que se llama. Ese es solo el nombre oficial, la causa Ya. y la consecuencia. Entonces, Ya, gracias. lo estamos escribiendo en español, ¿caché? Que en matemática es mucho más fácil. P implica Q. P es voy a la playa, Q me implica me baño. Entonces, ahora, estoy suponiendo que P implica Q es verdadera. Entonces, si voy a la playa, me baño, es cierto. O sea, si yo voy a la playa, estoy obligado a bañarme, porque es cierto. ¿Ya? Pero la pregunta no es esta. Dice, si voy a la playa, me baño, es verdadera. La pregunta es, ¿qué consecuencia obtiene usted de la información? ¿Voy a la playa? Entonces esa es la pregunta. Si yo sé que esta proposición es cierta, si voy a la playa me baño, es verdadero. ¿Qué consecuencia? ¿Qué puede deducir? ¿Qué puede deducir usted? ¿Qué consecuencia obtiene usted de la información voy a la playa? ¿Ya? Esa es la pregunta que hacen aquí en el libro. Es de esperar, dice, era de esperarse que usted respondiera que yo me baño, lo cual coincide plenamente con la tabla de verdad. Veamos qué le dice la tabla de verdad. P, Q, P implica Q. Y la tabla de verdad, ¿dónde está esa tabla de verdad? Decía que si esto es B, esto es B, entonces esto es B, B, F, F. No sé qué hora es, no quiero pasarme la hora. Un cuarto para las 4. Esta clase termina a las 4, ¿correcto? Sí. A las 4 se va a acabar el video, entonces no quiero que me corten justo cuando estoy a mitad de palabra, a mitad de frase, ¿ya? Entonces, me quedan 15 minutos. Sigamos. P implica Q, ok. D, B, B, F, 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 B es B, y F, F es D. Esta era la tabla de verdad de la implicancia, ¿ya? Entonces dice, veamos lo que dice aquí en frente, dice, era de esperarse que usted respondiera que yo me baño. Dice, ¿qué consecuencia obtiene de la información voy a la playa? Bueno, que si voy a la playa, tengo que bañarme, porque esto es verdadero, ¿ya? Entonces, si usted va a la playa,
si P es verdadero, entonces estamos en estos casos, dice, estoy suponiendo que estamos en estos casos. Porque estoy suponiendo que la P implica Q es verdadero. Entonces estoy en estos tres casos. Claro, pero esto es más complicado, ¿viste? Entonces, lo cual coincide plenamente con la tabla de verdad. Es decir, si P implica Q es verdad y P es verdad, ¿no? Si estas son verdades, y además P es verdad, en los dos casos, ¿no? Entonces Q también es verdad. Yes. Porque Q es verdad aquí. Y este no lo puedo aplicar porque aquí P es verdad, pero este no corresponde porque estoy considerando estos casos donde yo estoy suponiendo que esto es verdadero. Entonces, si P es verdad, entonces Q tiene que ser verdad y ese es el único caso. ¿Ya? Eso corresponde con la lógica del ser humano que no necesita una clase de matemáticas para saber eso. Porque si a mí me dicen que, oye, es cierto, esta afirmación es cierta, que si tú vas a la playa me baño. Es cierto eso. Entonces ahora te pregunto, ¿qué consecuencias usted obtiene de la información? Voy a la playa, si voy a la playa tengo que necesariamente bañarme, porque yo sé que es cierta esta proposición. Entonces eso es sentido común y corresponde con la tabla. Por lo menos en ese aspecto la tabla está bien. ¿Ya? En ese ejemplo. Eso es esencialmente el comentario que hacen aquí, pero continúa, este comentario continúa. ¿Ya? Es importante este comentario, ¿ya? Para aclarar bien lo que está sucediendo. Dice, ahora bien, si la proposición, ahora bien, dice, ahora bien, si la proposición, comillas, si voy a la playa entonces me baño, es verdadera, es verdadera, pero la proposición voy a la playa es falsa, ¿ya? ¿Qué puede decirse de la proposición yo me baño? ¿Qué puede decirse de la proposición yo me baño? Es decir, Q. Porque Q era yo me baño, ¿no es cierto? Pero este no lo necesitamos, vamos a borrarlo para que no cause problemas. Entonces dice, si yo sé que esta afirmación original, si voy a la playa me baño, es verdadera, pero P es falso, es decir, no voy a la playa. ¿Ya? Porque P es falso, es la negación de P. No voy a la playa. ¿Qué puede decirse de la proposición? Dice, ¿qué se puede decirse de la proposición yo me baño, de la proposición Q? Yo sé que la proposición si voy a la playa me baño es verdadera, pero yo sé que la proposición ir a la playa es falsa, o sea, no voy a la playa. ¿Qué puede decirse de Q? Dice, piénselo bien, no se apresure, piense bien. Nótese que la afirmación, si voy a la playa me baño, significa que cada vez que voy a la playa tengo la obligación de bañarme, porque es verdadera. Pero no afirma nada con respecto a qué sucede si no voy a la playa. Si no voy a la playa, bueno, Q, no puedo decir nada sobre Q. ¿Ya? Puede que, si no voy a la playa, no dice nada sobre Q, puede que no me bañe, en 3 semanas, por ejemplo. Puede suceder, ¿no? O que no, bueno, etc. Dice, no puede concluir nada. Dice, entonces que la afirmación, si voy a la playa me baño, significa que cada vez que voy a la playa tengo la obligación de bañarme. Bien, pero no afirma nada con respecto a qué sucede si no voy a la playa. En efecto, si no voy a la playa, puedo bañarme en cualquier otro lado, y ello no contradice la proposición, o bien podría no bañarme. Entonces no puedo decir nada sobre Q. Entonces, aquí está, mira, está ilustrado mejor que nada aquí en la tabla. Nuevamente, olvidémonos del idioma español y veamos la tabla. Yo sé que la proposición es verdadera, P implica Q, así que estoy en este caso. Es verdadera, y también sé que P es falsa, así que estoy en este caso. O sea, estamos considerando, o sea, eso que está allá se representa por esa parte inferior de la tabla. Yo sé que P implica Q es verdadero, pero también sé que P es falso. Y ustedes ven acá, porque Q podría hacer cualquier cosa. Podría ser verdadero o podría ser falso. No puedo decir nada. Se dan las dos condiciones. Por eso es que eso que escriben ahí en el libro con bla, bla, bla y cháchara, se ve aquí en la tabla claramente. ¿Ya? Si esto es verdadero y P es falso,
el Q puede ser verdadero o falso. Da lo mismo, o sea, porque como no voy a la playa, podría bañarme, podría no bañarme, podría pasar cualquier cosa. Bien, eso es lo que está explicado aquí en el libro con palabras, ¿ya? Pero como les digo, yo les sugiero que ustedes confíen siempre en la operatoria de las tablas, que es mucho más preciso y fácil de hacer que luchar mentalmente con todas estas frases y estas implicancias usando el lenguaje. Pueden ser pueden confundir fácilmente, ¿no? Te pueden hacer pensar un montón de rato y sin hallar nunca la respuesta o demorándote mucho. Entonces, mejor la operatoria. Aquí hay otro ejemplo en el libro. Quizás debería terminar con estos ejemplos. Me lleva muy poco tiempo, ¿ya? Dice, otro ejemplo es el siguiente. Otro ejemplo. Aquí está la afirmación. Si x igual menos 3, entonces, usando la implicancia, x cuadrado igual 9. ¿Ya? Bueno, esto es verdadero, obviamente. Es verdadero, pese a que existe, dice pese a que existe, un caso en que, pues aquí, entonces, pese a que existe un caso en que, pues esto es P, ¿no es cierto? ¿Ya? P implica Q. Bueno, si X es menos 3, implica que X cuadrado 9, es verdadero, eso ya lo sabemos. Pese a que existe un caso en que P es falso, ¿ya? A saber, si X igual 3. Si X igual 3, P es falso, porque X no es menos 3. Y sin embargo, sigue siendo verdadera, ¿ya? Entonces estamos en esta situación, que puede que el P sea falso, y aún así tengamos que la implicancia es verdadera. Y aquí hay un ejemplo de eso, de la última parte de la tabla, ¿eh? Eso es lo que era más o menos complicado de ver, lógicamente. Pero aquí hay un caso, ¿ya? Dice, si x igual menos 3, ya que es verdadera, pese a que existe un caso en que x no es menos 3, a saber este, y su cuadrado es 9. O sea que es verdadera la implicancia, a pesar de que parto de algo falso, en este caso. ¿Ya? Cuando x igual a 3, la proposición P de partida es falsa, pero aún la conclusión, el P implica Q sigue siendo verdadero, porque tanto menos 3 al cuadrado como 3 al cuadrado dan siempre 9. ¿Ya? Y aquí hay un ejemplo. Ese otro ejemplo. Si la implica, entonces, lo que vamos a hacer acá ahora, si esta implicación es verdadera, y eso es lo que mencionó un estudiante hace un rato, decimos que P es la causa. Decimos que P es la causa. Y es la causa de Q. Si esta implicancia es verdadera, decimos que P es la causa de Q. O bien que P es una condición suficiente para que ocurra Q. Entonces eso también es importante. Hagamos escribamos esas frases. Entonces ya sabemos, si esta implicancia es verdadera, decimos que P es la causa de Q. O bien que P es una condición suficiente. Voy a anotar esto porque esto se usa mucho en matemáticas, ¿ya? O bien que P es una condición suficiente para que ocurra Q. Para que ocurra Q. Así que P es una condición suficiente. También se dice, y hay varias maneras de decirlo, también se dice que Q es una condición necesaria. Para que ocurra
P. También se dice que Q es una condición necesaria para que ocurra P. ¿Ya? Porque si Q no se cumple, entonces P tampoco, porque ya sabemos que P implica Q, es verdadero. O sea que si P ocurre, Q también tiene que ocurrir. Entonces es necesario que Q sea cierto, para que, si no, Q no va a ser nunca cierto, porque ya sabemos de partida que esto es verdadero. Entonces estas son varias maneras de explicar la misma cosa. Si P implica Q es verdadero, decimos que P es la causa de Q, o también decimos que P es una condición suficiente para que ocurra Q, y también decimos que la validez de Q es necesaria para la validez de P, porque esta implicación es verdadera. Entonces, varias maneras de decirlo. Y en matemáticas se usa mucho esto de una condición necesaria y suficiente para que algo sea cierto. Es una doble implicancia, ¿no es cierto? De la doble implicancia vamos a hablar mañana. En la clase de las 2:30 de mañana vamos a hablar de la equivalencia. Y mañana, yo creo que mañana empiezan los fuegos artificiales en este curso, ¿ya? Porque ahí vamos a ver el teorema. No, todavía tenemos, no, la equivalencia vamos a verla mañana. Después vamos a ver lo que significa una tautología, ¿ya? Y el teorema 4, ese es el más importante, en la página 6, ahí van a empezar los fuegos artificiales con todas esas fórmulas complicadas que vamos a ver mañana y el miércoles, ¿ya? Y ahora tengo que descansar un rato antes que empiece mi clase de las 4:15. Fue un placer, mis queridos estudiantes. Cualquier duda que ustedes tengan, me envían un correo electrónico, ¿ya? Y también para la próxima semana, el próximo miércoles vamos a hacer ejercicio. Necesito que me envíen preguntas. Profe, este ejercicio del libro no lo entiendo, por favor hágalo en la clase del próximo miércoles. No este miércoles, el siguiente, ¿ya? Bueno, si no hay preguntas, sería todo por hoy. Nos vemos mañana. Ya, profe, hasta luego. Hasta luego. Chao, profe. Profe. Hasta pronto. Hasta mañana. Chao, profe. Cállame. Ya. Chao, hasta mañana. Hasta mañana a la misma hora. Vamos a detener el video, ¿ya? Profe, Diga. dijo, ¿dónde va a publicar el video? En Moodle. Voy a grabarlo, esta tarde lo voy a subir a las 6:30, más o menos, a Moodle. Va a estar el enlace para que lo vean en YouTube, ¿ya? La clase de hoy va a estar en YouTube, yo creo, ¿ya? Esta tarde lo voy a hacer, ¿ya? Ya. Ok. Chao. Chao.